Hola, muy buenos días, estimados inversionistas. ¿Cómo están? Qué gusto nos da recibirlos esta mañana. Deseamos que se encuentren muy bien. Para el equipo de BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer saludarlos y poder compartir con ustedes la charla de los resultados obtenidos durante el primer trimestre de este 2026, correspondiente a los fondos de inversión inmobiliarios administrados por BCR SAFI. Agradecemos mucho que hoy nos permita ingresar a ese espacio donde usted se encuentra. Y es muy cordial la invitación para que el tiempo que vamos a estar juntos, que de repente pueda buscar un cafecito, un té, se ponga muy cómodo para que usted pueda disfrutar de este espacio que está cargado de muchísima información. ¿Qué les parece si antes de entrar en materia vamos a ver algunas especificaciones generales que nos van a permitir que este espacio que tenemos hoy sea muy provechoso, poder sacar el mayor tiempo posible para consultas y que ustedes puedan abordar toda aquella información que quieran específica a través de la sección de preguntas y respuestas? Las indicaciones generales para esta mañana son: la charla está programada para desarrollarse en 1 hora. En la parte superior de su pantalla va usted a encontrar una sección que se llama PIR. PIR significa preguntas y respuestas. Este es un espacio muy importante porque es el medio que hemos dispuesto para poder escucharlos. A través de este espacio estaremos recibiendo las consultas que ustedes tengan acerca de la charla. Por favor, tome en cuenta que no es necesario esperar hasta el final de la charla para poder gestionar sus consultas. Desde ahora ya tenemos un equipo que está detrás de esta sección, organizando las consultas que llegan. Entonces puede empezar a hacer sus consultas desde ahora. Es importante que tome en cuenta que las consultas van a ser evacuadas en el orden de ingreso y por cuestiones de tiempo vamos a atender solamente una consulta por inversionista. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues que podamos atender la mayor cantidad de consultas posibles. Ojalá usted tenga por ahí a mano a dónde anotar, porque en el caso de que el tiempo nos gane y no podamos abordar todas las consultas que nos lleguen, ponemos a su disposición el correo bcrfondos@bancobcr.com. Se lo repito, bcrfondos@bancobcr.com. Este correo es el medio por el cual usted puede hacer llegar observaciones, inquietudes, consultas, temas de importancia para material de educación financiera del que les hablo más adelante. Con muchísimo gusto vamos a estar atentos a ese correo. Entonces, por favor, anótelo. Y le reiteraba, si no tenemos el tiempo suficiente para atender sus consultas hoy, ese es el medio por el cual vamos a contestarle en el menor tiempo posible. Y las respuestas, por supuesto, llegarán a través de los diferentes puestos de bolsa. Para entrar en materia, a mí me complace mucho darle la bienvenida a mi compañera Avi Picado. Avi es supervisora de los fondos inmobiliarios y es quien va a liderar la charla esta mañana. Hola Avi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos Tal vez días, abres Laura. Muy cámara. bien, gracias. ¿Me ¿Todo escuchas? en orden? Bien, gracias La a Dios. escuchamos perfectísimo y la vemos súper bien. Avi, yo no le robo más tiempo porque al inicio me tomé unos minutitos, tenía una falla técnica, les aprovecho para ofrecerles una disculpa. Cuando estamos en vivo esas cosas pasan, así que no le robo más tiempo y le cedo el espacio para que usted pueda brindarnos la información esta mañana. Nos vemos en un ratito. Muchos Muchas éxitos. gracias. Adelante. Buenos días, estimados inversionistas. El día de hoy voy a presentarles lo que es el primer informe trimestral de este presente año. Ok, vamos a dar inicio con lo que es la información de la industria de los fondos inmobiliarios, donde podemos ver la evolución histórica de los activos administrados, donde el comportamiento de la industria para este primer trimestre del 2026 mostró un ajuste a la baja del 0.92%. Por lo contrario, en el caso de los fondos administrados por BCR SAFI, podemos ver un ligero aumento del 0.02%. Dentro de los indicadores
de la industria, tenemos que el activo total administrado de la industria de los fondos inmobiliarios es de 2.671 millones de dólares. Asimismo, el rendimiento promedio de la industria para este periodo fue del 2.93%, con una ocupación promedio del 72%, un apalancamiento del 23.62% y una comisión del 1.09%. La industria administra un total de 300 inmuebles con un total de 1.769 inquilinos. Continuamos con lo que es el activo total. Como se muestran los gráficos, los dos fondos con mayor tamaño de BCR-SAFI son el fondo inmobiliario con 378 millones de activos totales y 250 millones de activos netos, seguido lo que es el fondo del comercio y la industria con 778 millones de activos totales y 250 millones de activos netos, seguido por lo que es el fondo del Fondo del Comercio y la Industria, que maneja un total de activos de 342 millones y un activo neto de 207 millones. Con un menor tamaño, podemos ver que el Fondo Progreso Inmobiliario, con 100 millones de activos y 83 millones de un activo neto. Por último, vemos acá a rentas mixtas, que recordemos que este es en colones, ¿verdad? Pero sin embargo, dolarizado administra 63 millones en un activo total y 37 millones de dólares como un activo neto. Las comisiones, como podemos ver acá a nuestra derecha en esta tablita, como se había mencionado anteriormente, el promedio de la industria se ubica en el 1.09%, como se puede ver en la tabla. Todas las comisiones de BCR-SAFI son inferiores a este promedio y que nuestras comisiones se encuentran entre el 0.90 y el 0.10, como lo podemos ver acá. Siguiendo con lo que son los ingresos por renta en sector, podemos ver que el sector más relevante de nuestros tres fondos administrados por BCR-SAFI es el sector comercio, el cual, como podemos ver acá, el último año ha venido mostrando un mayor dinamismo. En el caso del Fondo del Comercio y la Industria representa un 63%, en el Fondo Progreso Inmobiliario un 59%, en rentas mixtas un 50%. Es importante decir, ¿verdad?, que estos niveles se encuentran muy superior a la industria, que el promedio tiene, que es un 18% en este sector. En el caso del fondo inmobiliario, mantiene el 13% en el sector. En el fondo inmobiliario, las oficinas representan un 49%, lo que es un nivel cercano a lo que es la industria, ¿verdad?, que mantiene un 54%. El fondo rentas mixtas, este sector representa un 32%. Y en el fondo progreso inmobiliario un 14%. Es importante, si analizamos el sector de parques industriales, tenemos al fondo inmobiliario liderando la participación con un 34%, muy seguido de lo que es el FCI con un 26% y progreso inmobiliario con un 13% de lo que es la industria. Y si comparamos lo que es la industria, vemos que el promedio es el 13%. Por otro lado, cuando analizamos lo que es la tabla acá, como pueden ver a nuestra derecha, los ingresos por renta mensual, vemos que el Fondo del Comercio y la Industria lidera con una generación de 1.8 millones de dólares, seguido por lo que es el Fondo Inmobiliario con 1.5 millones de dólares. En el caso de Progreso Inmobiliario, al ser un fondo más pequeño, genera mensualmente 522.000 dólares. Y por último, en el caso de lo que son rentas mixtas, genera un total de 162 millones de colones mensuales en lo que son alquileres. Avanzando, vemos lo que es el rendimiento líquido de los últimos 12 meses. Bueno, recordemos que este es un indicador interanual. Podemos ver que el rendimiento del Fondo del Comercio y la Industria
tuvo un promedio del 3.60%, lo cual es bastante superior al promedio de la industria, que fue del 2.93%. En el caso de Progreso Inmobiliario, aún ligeramente por debajo de la industria, con un rendimiento del 2.48% y a nivel bastante bajo. El fondo inmobiliario, podemos ver acá que se encuentra un poquito más bajo, es del 0.62. Por otro lado, tenemos a rentas mixtas que tuvo un rendimiento en colones del 3.11%, el cual dolarizado da la apreciación del colón, que es mayor. Continuamos con lo que es la ocupación. La industria vemos que tuvo una ocupación promedio del 72%. En el caso de los fondos administrados por BCR Safi, tenemos que el Fondo Progreso tuvo una ocupación del 87.5% y FCI del 83.9%, lo cual son niveles muy por encima de lo que es la industria. Por otro lado, también vemos que el Fondo Rentas Mixtas cerró en un nivel del 69.9%, ligeramente debajo de la media. Esto se generó por la entrada parcial de un inmueble el cual estamos comercializando. El fondo inmobiliario se mantiene con la ocupación del 42.9%. Ok, este gráfico lo que nos dice es importante analizar lo que es el comportamiento histórico en la evolución de los rendimientos. Acá podemos ver la tendencia a la baja que se han mantenido estos, tomando como un punto inicial el 2018. Es importante donde vemos que el rendimiento promedio de la industria se ubicó alrededor del 7.09%. Sin embargo, en el 2019 es importante mencionar que entró en vigencia lo que es la reforma fiscal, seguido también de la pandemia, que ya muchos conocemos, que no solo generó un ajuste a la baja en las rentas, sino además un aumento en la desocupación. Y si bien algunos sectores se han venido reactivando, la pandemia ha generado un cambio en lo que es el modelo de trabajo por la implementación del teletrabajo y ha traído la devolución de áreas en oficina, seguido por un ciclo de aumentos de tasas de interés que generan los rendimientos actuales que se encuentran a niveles del 2.92%. Ahora bien, vamos a iniciar con lo que son nuestros fondos inmobiliarios. Vamos a empezar con lo que es el fondo inmobiliario, rentas mixtas. Bueno, esto es importante. Este es un fondo que tiene un activo total de 29.688 millones de colones y un activo inmobiliario de 28.511 millones de colones. Este es un fondo con una baja diversificación de inmuebles, ya que solamente tiene 8 inmuebles, lo que generan algunos inquilinos. Puede tener una alta concentración, es importante, ¿verdad? Este inmueble cuenta con 51.690 metros arrendables. Este trimestre, a pesar de generar el ingreso a la distribución de 671 metros cuadrados, que representa un monto de 2.7 millones de colones, es importante mencionarles que tuvimos una salida, ya que el inmueble Universidad Latina de Campos Creativos, el inquilino devolvió un área de 7.076 metros cuadrados, lo que representa un 70% del inmueble. Esto significa una disminución significativa, ¿verdad?, en los ingresos de 19.2 millones de colones. Actualmente, el área comercial, nos encontramos en un proceso de comercialización bastante activo. Esperamos prontamente lograr resultados positivos y es importante mencionarles que el endeudamiento de este fondo es del 41.74%. Como podemos ver acá a nuestra derecha, vemos lo que es la composición de ingresos por inmueble. Tenemos que actualmente el inmueble que genera mayor ingresos es el centro comercial Sabana Sur, como podemos ver acá, con un 27%, seguido de lo que es la Universidad Latina de Santa Cruz y seguido de lo que es también lo que es la bodega comercial Desamparados con un 18% para cada uno de ellos. Y el otro 37% restante se encuentra repartido entre otros inmuebles.
Con lo que es respecto al rendimiento líquido, como podemos ver acá, se puede ver la tendencia a la baja, la cual se dio principalmente porque a inicios del 2025 se inició el pago de amortizaciones del crédito. Esto es importante. Con respecto a lo que es la morosidad, también vemos la tendencia acá a la baja. Producto al esfuerzo de la gestión de cobro, es importante que para el primer trimestre la morosidad cerró en un 4.42%, que además se encuentra en el primer rango de plazos, es decir, de 0 a 30 días. Dentro de los aspectos relevantes de este fondo, queremos informarles que en enero BCR Safi comunicó mediante un hecho relevante el ajuste de áreas realizado luego de la resolución que realizó la SUGEVAL, ¿verdad? Es importante. Por ahora, bueno, vamos a entrar a lo que es los resultados financieros, donde traemos la evolución de los ingresos por arrendamiento, el cual se ha mantenido relativamente estable, como podemos ver. Para el primer trimestre del 2025 se recibían 528 millones de colones y para el primer trimestre del 2026 cerramos en 521 millones de colones. Continuamos con los gastos. Es importante que podamos ver que también se tiene bastante estabilidad, tanto en los gastos operativos como financieros. En estos últimos hay una ligera tendencia a la baja como resultado del inicio de los pagos de amortización de los créditos. En la tabla que se muestra en la parte inferior, tenemos que un resultado, bueno, un resumen de esos resultados en la última línea, como vemos acá, que el monto disminuyó. Es importante que ustedes como inversionistas, que tuvo una disminución de 115.9 millones a 114.7 millones. Ahora continuamos con lo que es el fondo inmobiliario. Para este fondo podemos decir que administra un total de 378 millones de dólares y un activo inmobiliario de 361 millones. Este fondo administra dos inmuebles con un total de 401.500 metros cuadrados como área arrendable. Este fondo, a pesar de haberse colocado 730 metros cuadrados con un ingreso de 6.700 dólares, vemos que en las salidas fue menor, siendo de 393 metros cuadrados. Fue mayor la salida de los ingresos, porque los ingresos representaron 7.150 dólares. Este fondo tiene una ocupación del 42.88%, un endeudamiento del 33.84%. Es importante mencionar que el rendimiento líquido de los últimos 12 meses ha estado en 0.62. Con respecto a lo que son los inmuebles más relevantes de este fondo, podemos ver que los que generan más ingresos son la Franca Coyol con un 34%, seguido del Parque Empresarial Forum 2 con un 20%, Paseo de las Flores lo vemos posicionado con un 12%, seguido de Torre Mercedes con un 11%, Forum 1 con un 9% y el restante del 14% está dividido entre varios fondos. Cuando vemos el rendimiento líquido de los últimos 12 meses frente a la industria, se puede ver la importante brecha que hay entre el rendimiento de la industria y el fondo, el cual mantiene una tendencia a la baja, producto principalmente de una disminución de ingresos por alquiler, además del aumento en el gasto, producto del pago de la amortización de los ingresos por alquiler, además del aumento de lo que es el gasto, producto del pago de la amortización de uno de los créditos. Con respecto a lo que es la morosidad, por acá también podemos ver que tiene una tendencia a la baja desde el primer trimestre del 2026. Esto es importante, al cual en rentas mixtas de este fondo también se realizaron actualizaciones de áreas. Es importante mencionarlo, que fueron comunicadas de igual forma con un hecho relevante. Estos ajustes, es importante decir que esto no representa ningún impacto en los ingresos. Continuando con lo que son los ingresos por arrendamiento, se puede ver una disminución en el último trimestre que pasó de 4.8 millones a 4.6 millones con respecto a lo que son los gastos, tanto operativos como financieros. Se refleja una ligera tendencia a la baja en ambos. En el caso de los gastos financieros,
producto del pago de amortización del crédito también. Continuando con lo que es el Fondo del Comercio de la Industria, podemos ver que este fondo tiene un activo total de 341 millones de dólares y un activo inmobiliario de 332 millones. Este fondo administra 33 inmuebles en un total de 305,000 metros cuadrados como área arrendable. Para este trimestre logramos el ingreso a la distribución de un inquilino de 3,108 metros cuadrados que generaron un ingreso total de 27,000 dólares y tuvimos salidas por 706 metros cuadrados y la salida de la distribución por un monto de 11,700. Este fondo tiene una ocupación del 83,95% que, como vimos, es por encima de la industria, que fue del 72%. El rendimiento líquido del fondo en los últimos meses fue del 3,60%, también por encima de la media, que recordemos que era del 2,93%. El endeudamiento de este fondo es del 39,49%. Con respecto a lo que son los inmuebles más relevantes que generan ingresos, tenemos a Zona Franca Global Park con un 24%, como lo podemos ver por acá, seguido de lo que es Momentum Pinares con un 10%, la nave industrial Belén y Paseo de las Flores con un 10%, Plaza Romuser con un 6% y el restante 40% está repartido entre los demás inmuebles. Cuando vemos el rendimiento líquido frente a la industria, que en este último año el fondo se ha mantenido consistentemente por encima de la industria con respecto a lo que es la morosidad, podemos ver que esta ha venido creciendo pues un poco, ¿verdad? En los últimos años tuvimos el aumento de la morosidad. Esto específicamente está enfocado en 3 inquilinos. Sin embargo, es importante mencionarles que ya esta situación fue corregida y los inquilinos a hoy se mantienen al día completamente. Al igual que los fondos anteriores, este fondo también realizaron actualizaciones de áreas que fueron comunicados mediante el hecho relevante. Es importante mencionarles que estos ajustes, ¿verdad? Como los otros fondos anteriores, no representan ningún impacto a lo que son los ingresos. ¿Ok? Cuando conversamos con lo que son los ingresos por arrendamiento, acá se puede ver un ligero aumento en el último trimestre que pasó de 5,3 millones a 5,4 con respecto a los gastos, tanto operativos como financieros. Se refleja una ligera tendencia a la baja para ambos. En el caso de los financieros, igual que los anteriores, esto es producto del pago de la amortización del crédito. En la tabla inferior, como vemos acá, hubo un aumento en la utilidad distribuida a los inversionistas que pasó de 1,4 millones a 1,6 millones. Es importante para ustedes indicarles que esta tabla excluye las variaciones por plusvalía y minusvalía en las valoraciones, ya que estas no representan un flujo de efectivo. Para finalizar lo que son los fondos inmobiliarios, pasamos a lo que es el Fondo Progreso Inmobiliario. Este fondo administra un total de 99 millones de dólares y un activo inmobiliario de 96 millones. Este fondo administra 17 inmuebles, hay mucha más diversificación. Tiene 71,000 metros cuadrados arrendables. Este fondo no presenta entradas ni salidas. El fondo tiene una ocupación del 87,54%. El rendimiento líquido es del 2,48% y el endeudamiento del 16,62%. Como vemos acá lo que es la composición de los ingresos, vemos que el centro comercial Paseo Metrópoli es el que representa el 18%, Terra Campus un 14%, seguido de lo que es Paseo Las Flores con un 13% y muy por detrás lo que es Bodegas Alajuela con el 12%.
El rendimiento líquido de los últimos 12 meses, es importante mencionarles que incrementó con respecto a lo que fue el último trimestre del 2025, pasando de un 2.96% a un 3.10%. Perdón, el rendimiento de la industria. Si nos vamos al rendimiento del fondo como tal, vemos que tuvo un muy ligero aumento, pasando del 2.47 al 2.48%. En comportamientos de la morosidad, vemos que tuvimos una tendencia a la baja con respecto a lo que fue el último trimestre del 2025. Vemos que pasó del 9.95% al 8.06%. Es importante mencionarles de igual forma aspectos relevantes dentro de este fondo. El incremento de los ingresos por arrendamiento se dio. Igual se comunicó el oficio por medio de un hecho relevante, lo que fueron los ajustes de las áreas, y hubo una disminución en lo que fue el gasto financiero por la baja en la tasa de referencia. Con respecto a lo que es los ingresos por arrendamiento, tuvo un incremento del último trimestre a comparación del primer trimestre que llevamos. En las utilidades distribuidas, vemos que del último trimestre también incrementó de 461.59 a 525.80. Acá es importante mencionar de igual forma que los datos excluyen las plusvalías y las minusvalías de las valoraciones, ya que no representa un flujo de efectivo como tal. Con respecto a los gastos, vemos que los gastos operativos aumentaron, mientras que los gastos financieros tuvieron una disminución. Esto lo que corresponde a los fondos inmobiliarios como tal. Pasamos a lo que es el Fondo de Desarrollo. Este fondo administra un activo total de 37.8 millones de dólares y un activo inmobiliario por 36.6 millones de dólares. Este fondo cerró con un endeudamiento del 47.62% en marzo del 2026. Dentro de la composición de los ingresos por sector se encuentran las actividades de servicio con un 43%, las de comercio al por mayor un 24%, hotelería y restaurante un 18% y seguidos por la fabricación de muebles y servicios de salud. Dentro de lo que es el estado de comercialización, es importante mencionarles que el 18 de febrero se cerró la venta de la bodega por un metraje de 598 metros cuadrados por un total de $3.096.175, y esta venta fue comunicada por un hecho relevante que permitió esto amortizar una deuda de $2.762.257. Con respecto a lo que podemos ver acá, la morosidad ha sido un poco volátil, ¿verdad? Con un aumento en el segmento de 31 a 60 días. Vemos que aumentó, pero de igual forma en nuestro departamento se encuentra haciendo los ajustes correspondientes. Con esto terminamos la presentación del día de hoy y quedamos en la mejor disposición de atenderle cualquier duda, consulta o lo que crean necesario. Muchas gracias, Avi, por la información brindada esta mañana. Nos corresponde entonces ahora irnos a atender sus consultas, esas que ha enviado a través de la sección PIR, espacio que puede encontrar en la parte superior de su pantalla. Antes de esto, y mientras el equipo que es técnico que está ahí detrás de la sección de PIR me cuenta si hay algunas consultas, yo quisiera contarles y recordarles para los que ya nos han acompañado en charlas anteriores que puede obtener información de fondos de BCR, fondos de inversión por diferentes medios.
Las charlas como esta se cuelgan en nuestro canal de YouTube, el cual ustedes pueden encontrar con el nombre de BCR Fondos de Inversión. Esta y todas las charlas se cuelgan en ese espacio. ¿Por qué? Porque es un espacio público, ¿verdad? En el que usted puede ir y buscar las charlas, buscarlas en tiempo real. Probablemente esta se suba ya para mañana, en la mañana esté colgada, y todas las demás que hemos realizado, usted puede tener ahí la secuencia. Si quiere consultar alguna cosa, puede ver la charla ahí. También quisiéramos contarles que otra forma de mantenerse en contacto con nosotros es a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles? Facebook, Instagram, LinkedIn. Son espacios en los que usualmente estamos compartiendo material de mucho interés, boletines, tips financieros, material educativo financiero. Entonces síganos. Si aún no nos sigue, vaya y denos like para que pueda así recibir material educativo de una forma constante. Seguimos revisando nuestra sección de PIR y además quisiera contarles que tenemos una página web, bcrfondos.com. Los invitamos a visitarla. En esa página web usted encuentra estados financieros, informes trimestrales, las charlas de los informes están ahí colgadas también, los prospectos de nuestros fondos, en fin, hay mucha información que usted puede consumir. Así que es cordial la invitación para que se vaya a seguirnos a nuestras redes y además a visitar nuestra página web. Yo tengo por ahí ya una consulta, me parece. Vamos a ver. Dice Jessis Cruz. Consulta sobre el Fondo de Inversión Inmobiliario. En distintas noticias que se han publicado aparecen ciertas medidas sugeridas por Sujeval en línea. Y con ello, considerando las medidas instruidas por Sujeval respecto al Parque Empresarial del Pacífico, particularmente su salida del portafolio del fondo, el traslado del activo al balance del BCR, la eventual aportación de recursos al fondo y la reducción del endeudamiento. Y tomando en cuenta que la fecha límite prevista para resolver el traslado definitivo es el activo del activo, es que está como enredado. Vamos a ver, prevista para resolver el traslado definitivo del activo es el 31 de octubre del 2026. ¿Cómo lo están manejando? ¿Cuáles son las acciones concretas, los plazos internos y controles que BCR Safi debe implementar para asegurar el cumplimiento oportuno de estas medidas? Mitigar el riesgo para los inversionistas, reducir el endeudamiento del fondo y asegurar una recomposición transparente y efectiva del portafolio. Además, para recuperar la confianza del mercado. Avi, es bastante grande la consulta. Si queda por ahí clara, ¿usted quiere que se la lea de nuevo? Sin No, problema. me No, quedó listo clara. Muchas entonces. gracias. Con mucho Bueno, gusto. muchas gracias, estimado inversionista. Bueno, como parte de un enfoque proactivo de BCR Safi, ¿verdad? Esta charla está centrada en compartir con ustedes los resultados de los fondos de inversión administrados por BCR al inicio del primer trimestre, ¿verdad? Cabe destacar que los temas relacionados con el PEP ya fueron abordados de manera amplia durante lo que fue la Asamblea de Inversionistas realizada el pasado mes de febrero, por lo que en esta ocasión nos estaremos enfocando principalmente en lo que es el desempeño y la evolución de nuestros fondos. Sin embargo, es importante indicarles que se van a cumplir los plazos indicados en lo que fue la asamblea del fondo para la salida, del activo consultado. Por supuesto que quedamos con completa disposición para cualquier consulta adicional a través de lo que es el correo de bcrfondos@bancobcr.com. Perfecto, Avi. Muchísimas gracias y le agradecemos mucho dice Jessis Cruz, por esa consulta. Y reiterarle la invitación que le hace Avi de contactarse con nosotros a través del correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com. Si usted tiene alguna otra inquietud al respecto, si quiere que se le amplíe el tema, con muchísimo gusto. Vamos, este es el medio indicado. Como bien lo explicaba Avi, ya fue más que detallado, ¿verdad, Avi? En la asamblea este tema, en el mes de febrero. Vamos a ver, dice por ahí
el señor Alejandro Barreda Liz. Don Alejandro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto poder leer su consulta. Dice, buenos días. Con respecto a rentas mixtas, me gustaría consultar, vamos a ver, acerca de las acciones desarrolladas actualmente para lograr una mayor ocupación por metro cuadrado, así como renovaciones en estructura para hacer más atractivos los inmuebles en desocupación. O si hay nuevos interesados. Gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Es importante indicarles que para este inmueble que recientemente nos devolvieron, en esta semana, la semana anterior nos estuvieron devolviendo lo que fueron las llaves. Estamos haciendo, viendo proactivamente qué podemos colocar en este inmueble, trayendo, haciendo un estudio, ¿verdad?, de mercado, buscando opciones que se puedan ajustar tanto al inmueble como a la localidad, ¿verdad? Entonces, prontamente esperemos darle resultados para que la colocación sea positiva. Avi, tal vez ahí, podrías contarles un poquito acerca de las acciones y la colocación, ¿verdad? Que se hacen para Vamos mitigar a la ver. salida. Ujú, gracias. Siempre que el inmueble se desocupa, las opciones que se llevan en la venta y en la colocación orientadas siempre son a mitigar la salida, ¿verdad? Cualquier avance relevante será comunicado oportunamente mediante algún hecho relevante o para darle conocimiento a todos los inversionistas, pero nuestro departamento de comercialización está activamente buscando ese inquilino, esa sustitución pronta, ¿verdad? Para que el fondo no se vea afectado. Muchas gracias, Avi. Vamos a ver, vamos a dar tal vez, yo no tengo en este momento alguna notificación. Yo voy a actualizar aquí nada más, invitándolos siempre a consumir información a través de nuestras redes sociales, a seguir nuestra página en internet, BCR Fondos, para que ustedes puedan informarse y mantenerse actualizados en materia financiera. Avi, yo no tengo más consultas. Siendo así, y habiendo abordado ya en tiempo y forma las consultas que nos hicieron los estimables inversionistas que nos acompañan esta mañana, a mí solamente me resta agradecerle por la información que nos pudo brindar el día de hoy e invitarlos a quedarse atentos a una próxima entrega. Avi, tal vez si quieres despedirte. Muchas gracias, estamos para servirle. Cualquier duda o consulta, no duden en canalizarlo por los medios ya establecidos y a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan un muy bonito día. Hasta la próxima.